Muy buenas noches, bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Continuamos con la lectura de este libro, Ascética Meditada, de Salvador Canals. Ya llegamos al final. Esperamos que en la transmisión de hoy ya terminemos con este libro. Faltan nada más que 2 capítulos. Así que me voy a tomar un mate y avanzamos con esta lectura. Este capítulo se llama La cizaña y el buen trigo y tiene un encabezado que dice así: divina pedagogía de las parábolas, luminosas y claras para las almas sencillas, ininteligibles para los complicados e indóciles. Por eso los fariseos no las entienden. El sembrador, el campo, el enemigo, la cizaña. Acércate más a Cristo y dile que te explique la parábola. Edicere nobis parabolam, en la intimidad de tu oración. Hermoso esto que dice San José María Escrivá de Balaguer. Este capítulo comienza así: estos días he releído la parábola de la cizaña en el campo y me han impresionado particularmente algunas palabras del Señor. Cum autem crebiset herba et fructum feciset, tunc apparuerunt et cizaña. Mateo 13:26. Cuando la hierba creció y dio fruto, apareció también la cizaña. Un hombre bueno había sembrado ya en su campo buen trigo, cuando su enemigo llegóse allí a escondidas y arrojó cizaña en medio del sembrado. En nuestra meditación ante la presencia del Señor nos detendremos sobre esas pocas palabras que acabamos de citar. Nos detendremos a contemplar esa cizaña que brota entre el buen trigo y pasaremos a considerar cómo en nuestra alma el mal despunta también sobre el bien y entre el bien. Esas breves palabras nos dejan advertidos y nos invitan a estar atentos, a vigilar, para que no suceda que convirtamos el mal en mal el bien que hay en nosotros, el bien que hemos realizado o que venimos realizando, o lo echemos a perder con el mal que sobrevenga. Las palabras de Jesús expresan una realidad de la cual tenemos íntima y personal experiencia. En nuestra alma y en nuestra vida, como en el campo de la parábola, el mal despunta sobre el bien y entre el bien. Y hemos de emplearnos tenazmente y vivir con espíritu de vigilancia para que en nuestro propio ser no destruya, disminuya o corrompa el bien. Qué interesante esto. A veces, cuando hacemos bien, dejamos que el mal rompa, disminuya este bien que estamos haciendo. Qué interesante. Tenemos que mantenernos vigilantes. Adentrémonos a la luz de la doctrina ascética en nuestra personal experiencia de cristianos que desean vivir cristianamente, para ver cómo se repite en nuestra vida esa dolorosa realidad a la que alude la parábola. He aquí para empezar un primer ejemplo tomado del Evangelio. 2 hombres subieron al templo a orar. Esto es trigo bueno, esto es el bien, y un bien grandísimo el de la oración, adoración que la criatura tributa al Creador. Conversación del Hijo con su Padre. Pero he aquí que en la oración de uno de aquellos 2 hombres brota el mal del orgullo, de la complacencia en sí mismo, llevada hasta el desprecio del otro, sobre el bien y en medio del bien. Despunta por consiguiente el mal.
entre el buen trigo brota la cizaña. Farisaeus stans apud seorabat, Deus gratias ago tibi, quanom sum sicut caeteri hominum. Lucas 18:11. El fariseo erguido en pie oraba de este modo en su interior: te doy gracias, oh Dios, porque yo no soy como los demás hombres. En el orden de la virtud tampoco es raro, por desgracia, encontrarse con que en el bien grande y hermoso de la castidad brote a veces el mal del orgullo y del desprecio de los demás. Y tampoco es raro, nuestra personal experiencia puede darnos buena prueba de ello, ver despuntar el mismo mal del desprecio hacia los demás en el campo de una vida honesta y sacrificada. No hay duda alguna de que el ayuno sea un bien, incluso un gran bien, hoy por desgracia un poco descuidado. La palabra de Dios nos lo recuerda. Bona est oratio cum iuniu. Se compagina bien la oración con el ayuno, y sin embargo, el Señor nos aconseja que vigilemos para que en medio del bien del sacrificio no comparezca el mal de la vanidad, que vacía aquel bien, porque el vanidoso no recibirá otra recompensa que la ridícula merced, y eso sí la recibe, de la admiración humana que neciamente busca. Para que de aquel bien no tenga que brotar este mal, el Señor nos amonesta. Cum ieunes lava faciem tuam et unge caput tum. Cuando ayunes, lávate la cara y perfúmate la cabeza, lo que es como decir, vigila sobre la rectitud de tu intención, para que el bien que realices no se vacíe y destruya por el mal que sobrevenga, por el brote de la vanidad. No es de distinta naturaleza esa cizaña que se encarama, apuntando en ellos casi inadvertidamente sobre los dones de naturaleza o de gracia y sobre el bien de los éxitos que tales dones nos han procurado, cuando deducimos y afirmamos complacidos que tales dones son nuestros, que nos pertenecen, y nos negamos a admitir que los hemos recibido de Dios. Para conjurar el peligro de esta cizaña, el apóstol de las gentes nos hace una pregunta amonestadora. Quid habes quod non accepti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todos sabemos que en el campo sobrenatural nada hay más grande que la caridad, y sin embargo, también sobre esta virtud, que es reina de las virtudes, pesa la insidia del mal que puede germinar en ella. La caridad, en efecto, para que pueda seguir siendo verdaderamente tal y ser caridad auténtica, ha de ser ordenada. Su jerarquía nos impone, ante todo, amar a Dios por encima de todos. Luego, amar ordenadamente a las personas, el prójimo, según su vecindad a Dios por una parte y a nosotros mismos por la otra. Descomponer semejante jerarquía y orden quiere decir no amar ya recta y cristianamente. Quiere decir que sobre el bien de la caridad ha brotado el mal del egoísmo. Amar a los demás significa quererles bien, es decir, querer su bien, que es el bien sobrenatural. Sobre este punto no es raro ver que brote la cizaña sobre la caridad de los cristianos. Creen querer amar cuando dan a las personas que dicen amar y de las cuales pretenden ser amados unos bienes que no son verdaderamente tales porque se oponen a su verdadero bien. ¿Cuántas veces pasa de contrabando por amor lo que no es amor, sino puro egoísmo y algunas veces refinado egoísmo? Entonces no amamos a los demás por Dios y por sí mismos, sino tan solo por nosotros.
Sigue siendo el mal del egoísmo que brota sobre el bien de la caridad, lo vacía y lo destruye. Que la actividad realizada para el bien de las almas, el apostolado, sea un gran bien, no se puede ciertamente dudar, pero si tal actividad, por buena y santa que sea, nos hace prescindir de la oración, o descuidar la vida de piedad, u olvidar nuestros deberes de Estado, tarde o temprano se transformará en cizaña que comparece precisamente en medio del buen trigo de Cristo. Cuando en el capítulo anterior hablábamos acerca del peligro de las cosas buenas, proferimos el angustiado lamento de un alma que se había percatado demasiado tarde de la cizaña brotada entre su buen trigo y que al ver invadido el campo de su alma por esa cizaña exclamaba: «La abnegación me ha perdido». A precavernos de este peligro tiende aquella frase de Cristo a la hermana de María de Betania: «Marta, Marta, solicita es et turbaris erga plurima, por unum es necessarium». Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. Pero también, en otro caso, cuando el amor por las almas, el celo por su bien, de discreto llega a ser indiscreto o amargo, insistimos al brote de un mal entre el bien, al germinar de la cizaña entre el buen trigo. Con este motivo podemos recordar las palabras con que el Señor refrenó la impaciencia de aquellos 2 discípulos suyos que eran llamados los hijos del trueno y que querían hacer caer fuego del cielo para castigo de los habitantes de una ciudad que no había acogido inmediatamente la buena nueva por ellos predicada, el discípulo Santiago y Juan. En aquella ocasión el Hijo del Hombre dirigió a sus 2 demasiado celosos discípulos estas palabras: «¿No sabéis a qué espíritu pertenecéis? Pues algunas veces, en efecto, nos sucede a los hombres que primero no cumplimos con nuestro deber y luego, enardecidos por un espíritu de reparación y por un fervor que excede el justo límite, querríamos hacer más de cuanto es nuestro mismo deber». La misma enseñanza parece deducirse de la parábola de la cizaña, en la cual los ladrones faltaron primero a su deber al adormecerse y luego no hubieran querido hacer incluso demasiado, arrancando la cizaña antes de tiempo. Pero entonces el dueño del campo dice unas palabras prudentes y moderadas: «Sinite, usque ad mescem, esperad a la siega». Y así como el mal puede a menudo aparecer sobre el bien, si los hombres no vigilan de verdad, el amor a la verdad y al bien puede, por desgracia, transformarse en fanatismo y en espíritu de casta, cuando por no estar rectamente iluminado y estar poco caritativamente dispuestos hacia los demás, no sabemos en la práctica distinguir entre el pecado y el pecador, entre el error y los que hierran. Y puede también ocurrir, una vez iniciada esta peligrosa pendiente, que hombres que están, sin embargo, consagrados al bien, obren y se comporten como si el bien, cuando no sea realizado por ellos mismos, no fuera ya bien. Cosa buena e incluso óptima es ciertamente la espiritualidad. Pero si el hombre olvida que no es solo espíritu, sino también materia, si juzga que solo es ángel, no tarda en convertirse, a causa de la soberbia que lo saca fuera de su verdadero estado, en ángel rebelde. Entonces, las consecuencias son trágicas. Vidi Lucifer sicut fulgur de coelo cadentem. Vi a Lucifer cayendo del cielo como un rayo. La caída precipitada de tales hombres que se habían situado soberbiamente a una altura que no era ni podía ser nunca la suya, es de tal modo vertiginosa que recuerda la del primer ángel rebelde caído. Interesante ver la caída, ¿no?
ver la caída del hombre soberbio. Nos recuerda a aquel primer ángel caído. ¿Cuántos ejemplos de este género en la historia de la humanidad? Sin embargo, nosotros los hombres nunca acabamos de aprender la lección. Es cierto, nunca terminamos de aprender, ¿eh? No hay necesidad de recordar cuán santo sea y necesario para la propia santificación y para la consecución del bien común el respeto y el obsequio de los súbditos que los súbditos deben a sus superiores. Pero si tal respeto santo y debido se convierte en servilismo, ya no estamos frente a un bien. Ha brotado un mal que impide precisamente que los súbditos puedan servir rectamente a sus superiores. El servilismo desnaturaliza la relación de subordinación porque priva al súbdito de la lealtad y de la sinceridad. Lo sitúa por debajo de su dignidad de persona humana, le impide prestar al superior cualquier verdadero y recto servicio. Lo mismo puede acaecer con la obediencia. Cuando es mal entendida, puede suprimir el espíritu de iniciativa y el sentido de responsabilidad personal, decayendo y degenerando en pereza y en comodidad. Una vez más nos encontramos ante males que nacen sobre el bien y en medio del bien. Es la repetición de la parábola de la cizaña entre el buen trigo en la intimidad de nuestras almas y en la concreta realidad de nuestra vida. Y no sucede de otro modo cuando el amor hacia la Iglesia se transforma por orgullosa impaciencia ante las sombras humanas entrevistas en la fisonomía de la esposa de Cristo, en escándalo farisaico que no acaba de entender el misterio de la Iglesia. Los buenos hijos de la Iglesia, aquellos para los cuales ella es Santa Mater Ecclesia, nunca pretenden sustituir la sabiduría de Dios por sus personales puntos de vista, y por ello, mientras adoran el designio de Dios, logran penetrar en el misterio de la Iglesia cuanto al hombre le es posible. Podríamos continuar con más ejemplos, pero cuanto hemos dicho basta para hacernos comprender que la enseñanza de la parábola se refiere muy de cerca a nuestra alma. El mal nace a menudo en el bien y entre el bien, igual que la cizaña brota entre el buen trigo. Y para terminar, recojamos de la misma parábola dos consejos para evitar que el mal ahogue el bien en nuestra alma y en nuestra vida. El primero es aquella invitación del Señor a la vigilancia para evitar lo que en la parábola fue el origen de todo mal. Dum dormirent homines, mientras los hombres dormían. El sueño, la desatención, la negligencia, que favorecen la acción del hombre enemigo y la insurrección del mal, tanto más cuanto el enemigo no duerme. Antes, al contrario, cuanto más realiza el hombre el bien, más lo tienta el enemigo. Cuanto más alto asciende el hombre, más lo acecha el enemigo. Quistat nos advierte en las Sagradas Escrituras, caveat necadat, quien está de pie esté atento para no caer. Cadunt cedri del Líbano nos amonesta la Biblia. También los cedros del Líbano caen. También los cedros del Líbano caen. El segundo consejo que Cristo nos ofrece se refiere a la paciencia con nosotros mismos y con los demás. Impatientia vestra posidebitis animas vestras, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, nos dice Él en otro lugar del Evangelio. El precio último de nuestra santidad es así la paciencia. Esa paciencia en la cual la palabra de Dios da fruto. Fructum afferunt impatientia. Paciencia que es humilde siempre y prudencia y humilde voluntad de no sustituir jamás a los planes de Dios por nuestros planes.
Paciencia con uno mismo. Hay que tener paciencia con todo, pero sobre todo paciencia con uno mismo. Paciencia y el otro, vigilancia. Vigilancia, estar atento del mal que puede surgir dentro del mismo bien. Paciencia. El siguiente capítulo se llama En la luz de Belén y tiene un encabezado de San José María Escrivá de Balaguer que dice: este es el modo divino de hacer las cosas, una primero y otra después, guiando los pasos, utilizando causas segundas, mediaciones humanas. Dice así: todos los misterios de la vida de Cristo son misterios de amor. El mismo nacimiento del Hijo de Dios es un misterio de amor. Solo la omnipotencia divina, puesta al servicio de un amor infinito por nosotros los hombres, podía haber encontrado un modo tan admirable de realizar la antigua promesa. Tota ratio facti est potentia facientis. Toda explicación del hecho es el poder de quien lo hizo. Hace decir la Iglesia a sus sacerdotes ante el misterio que se realiza en la gruta de Belén. En verdad que es un misterio de amor el de este Dios que se hace niño, la omnipotencia que se reduce a la extrema impotencia. El Señor de los cielos y de la tierra no tiene una cuna en donde ser acostado. Un establo es el palacio del Hijo de David. Un pesebre sirve de trono para el Hijo de Dios. Hoy que nuestra mirada humana se pierde en el misterio del Dios niño, tratemos de empeñar hasta el fondo nuestra mente y nuestro corazón para comprender el valor y la necesidad de una verdadera vida de infancia espiritual. En su vida pública, cuando quiera indicar el único camino que lleva con seguridad al reino infinito, Jesús dirá estas sencísimas palabras: nisi efficiamini sicut parvuli, non intravitis in regnum celorum. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este es el único precio que ha de permitirnos llegar con certeza hasta el espectáculo eterno de la gloria, de la belleza, de la armonía de Dios. Y es un precio que es tan inaccesible a los soberbios cuanto al alcance de los humildes y de todos los que se convierten, no sin esfuerzo, en hombres de buena voluntad. ¿Quién de nosotros no advierte en esta noche de Navidad la necesidad de un esfuerzo de simplificación interior que nos haga, como el niño Dios nos quiere, sicut parvuli, como niños? Sobre todo si nos contemplamos inmersos en un mundo como el de hoy, donde es tan fácil envejecer espiritualmente y también morir, aun siendo jóvenes de años, de piel y de venas. ¿Cuántos jóvenes y adultos conocemos que son espiritualmente viejos? ¿Cuántas personas de alma complicada y cerrada como un laberinto y de corazón en perenne agitación y bullicio? La Navidad es la hora de la sencillez. Es el momento del renacimiento y de la infancia espiritual. Es necesario coger este momento y aprovechar esta hora en la cual ad parvulos venit Christus et cum parvulis conversatur. Cristo se acercó a los niños y conversó con los niños. Solo una mirada sencilla y limpia podrá hacernos penetrar con gozo y con fruto en el desarrollo del misterio en el relato evangélico. El acontecimiento más grande de la historia de la humanidad acaece de un modo extremadamente sencillo. Un hecho totalmente sobrenatural se verifica de una forma del todo natural. El edicto de un emperador pagano, César Augusto, que impone el censo del orbe universo, lleva a Belén a María y a José, y a esos dos protagonistas de la narración evangélica no les es ahorrada la aspereza
de un largo y fatigoso viaje en el cual el frío y las privaciones son sus únicos fieles compañeros. La acción de Dios en el mundo y la obra de la providencia divina en el gobierno de la vida humana escapan a la consideración de los hombres y a la crónica de los acontecimientos, cuando los hombres que deberían ver, comprender y contar no tienen un corazón sencillo que les consienta entrar en los secretos de la vida de fe. Habituados como estamos nosotros los hombres a buscar la novedad extravagante y a desear sobre todo las cosas que impresionan o sirven de espectáculo, no logramos comprender que la predilección del Señor vaya a las cosas sencillas y ordinarias. ¿De cuántos otros modos hubieran podido ser conducidos María y José hasta Belén? La providencia de Dios se sirvió del más sencillo y ordinario, y eligió aquel que no era ciertamente el más cómodo para José y para María. Desponsata sibi uxore pregnante, su esposa embarazada. La lección es para nosotros, hombres del siglo XX, ya pasamos el siglo XX nosotros, en perenne espera de lo extraordinario y de lo maravilloso y siempre anhelantes de nuevas y asombrosas formas de comodidad. Sencillo, humilde y sin espectáculo es el viaje de María y de José a Belén. Pero no lo es menos el nacimiento mismo del Hijo de Dios, que acontece en la humildad y en la pobreza de una cueva, en el corazón del frío y del silencio de una noche, dum silentium teneret omnia, mientras el silencio envolvía a todas las cosas. No se puede ciertamente decir que en nuestra vida el silencio y la soledad no sean compañeros gratos y habituales. Las zonas de silencio son escasas y poco frecuentes en nuestras jornadas. La lucha contra los rumores interiores del alma nos es casi desconocida, y la soledad, debemos confesárnoslo francamente, más que toda otra cosa nos infunde miedo, y es a menudo para nosotros sinónimo de abatimiento y de tedio. La pobreza del nacimiento del Hijo de Dios es tan completa que alcanza la grandeza y al mismo tiempo es tan sencilla que linda con la poesía. El que viste de belleza las flores, los campos y los pájaros, apenas tiene con qué cubrir su desnudez. Muchas puertas se cierran, muchas otras no se han abierto. Los dos peregrinos han llamado inútilmente durante su camino en busca de un techo donde cobijarse por la noche. Non erat eis locus in diversorio, no había lugar para ellos en el mesón. Una cueva, un pesebre, un poco de paja, dos bestias, un asno y un buey. Este es el lugar y este es el momento elegido por la providencia para dar comienzo a la era cristiana. Y mientras estaban allí, impleti sunt dies, se cumplieron los días, dice el texto evangélico, en su sublime sencillez, y con ellos la gran promesa, et peperit filium sum primogenitum, et panis eum involvit, et reclinavit eum in preceptio, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre. La escena se completa. María, Madre de Dios, José, Padre putativo de Jesús, y el recién nacido Rey de los judíos, acostado en un pesebre. Todo es sencillo y pobre. Una madre pobre, un hombre justo, pobres pañales, un niño pequeño, un establo, un pesebre. Estamos en el corazón del invierno y es noche profunda.
Cuando contemplamos en Belén tanta pobreza y recordamos que el niño nacido es la luz del mundo, resulta espontáneo que nos preguntemos si no habremos ignorado hasta aquí, o por lo menos no habremos comprendido suficientemente, que la virtud de la pobreza es necesaria a nuestra vida cristiana y que sin ella no se entra en el reino de los cielos. ¿Quién de nosotros se contenta hoy con lo necesario y sabe vivir de verdad con lo necesario? ¿Quién sabe hoy trazar con cristiana prudencia y delicadeza de conciencia el límite entre lo necesario y lo superfluo para su vida personal? Y sabe mantenerse con energía y con sacrificio más acá de esa línea. ¿Cuántos son, por desgracia, los que las traspasan y viven con todo despilfarro en plena superficialidad? El deseo de lo superfluo, el cada vez más, en cuanto se refiere a los bienes de este mundo, es desventuradamente la norma de vida y la medida del corazón de muchos hombres, a los cuales parece que jamás haya llegado la luz de Belén. Y son muy pocos aún los que recuerdan y viven otro precepto del Señor: quod superes date pauperibus, lo que sobre, dadlo a los pobres. El límite entre lo necesario y lo superfluo se desplaza continuamente en las mentalidades, en los deseos y en la vida de muchos cristianos, y en la misma medida se alejan de sus corazones la serenidad y la alegría. Tienen cada vez nuevas necesidades y ansias constantemente nuevas de poseer y de gozar, y cuando se posee y se goza, sobrevienen infaliblemente la desilusión y el malestar, y vuelve uno a encontrarse con el corazón árido y las manos vacías. Pero la carrera vuelve a empezar inmediatamente de nuevo, en el mismo sentido, y siempre tras de los mismos objetivos. Si nos detenemos ante la gruta de Belén, comprenderemos la virtud del deshacimiento, la pobreza afectiva y, en la medida que para cada uno sea posible, también efectiva, y podremos saborear la bienaventuranza de la pobreza. Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum colorum. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Coelorum, los cielos. Un corazón desasido de los bienes de este mundo inunda el alma de paz y enseña a usar bien de las riquezas cuando se poseen, desarrollando las virtudes de la generosidad. El deshacimiento da, además, con la serenidad del corazón, la perfecta libertad interior. Nuestra mirada contemplativa se aparta ahora de la cueva de las cercanas colinas, y los pastores del vecindario de Belén nos conquistan con su sencillez. Son sencillos, humildes y pobres. Viven en el cumplimiento puntual y fiel del propio deber. Vigilantes et custodientes vigilias noctis super gregem sum, haciendo la guardia de noche a su rebaño. Por eso ha sido a ellos a los primeros que ha comunicado la buena nueva, y por el mismo motivo serán los pastores los primeros adoradores del Hijo de Dios. Las elecciones de Dios están siempre condicionadas a la presencia en las almas de estas virtudes, perfume genuinamente evangélico. Sencillos, humildes y pobres. Las tinieblas se quiebran, el silencio se rompe, y los pastores reciben del ángel el gozo de la buena nueva. Evangelizo vobis gaudium magnum, os anunció una gran alegría. Nuestra sencillez dará la medida de nuestra participación en el gozo de la Navidad de Cristo. Los ángeles, al dar gloria a Dios, prometen la paz del Cristo que ha nacido, a los hombres de buena voluntad. Hombre de buena voluntad, he ahí verdaderamente la única clase a la que todos los cristianos deberían pertenecer. Si por parte de todos existiese esta buena voluntad evangélica, las clases, aunque continuaran existiendo, cesarían ciertamente de combatirse y se alcanzaría en la unidad de Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo.
rectifiquemos nuestras voluntades ante la gruta de Belén y hagámoslas verdaderamente buenas, dispuestas a servir con fidelidad al Señor. Pues si llegamos a ser, con la luz que viene de Belén, almas sencillas y hombres de buena voluntad, participaremos profundamente de la grandeza de este día en el que apparuit humanitas et benignitas salvatoris nostri, apareció la humanidad y la benignidad de nuestro Salvador. Que la Virgen de Belén, Madre de Cristo, nos enseñe a renovarnos interiormente, a comprender y a gustar la bondad y la humanidad de nuestro Salvador, del Cristo que ha nacido. Así termina este libro, ascética meditada, interesante estas imágenes para meditarlas. Hay pasajes que se citan, pasajes bíblicos que es conveniente que los meditemos y los degustemos y los llevemos a nuestra vida hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo hoy? ¿Cómo Él nos habla a nuestro corazón? Cuando nos pide que seamos sencillos y humildes de corazón, que seamos mansos y humildes de corazón. Así terminamos esta lectura. Veremos con qué continuamos.